Buenos días, vamos a empezar la Gemora en Heyomut Beis, último renglón. Tuvimos en la Mishnah, Eizu Koton Kol Sheeino Yochol Lirkop Al Kteifo Sheloviv. Tuvimos la shita de Beis Shammai, de que que es un niño que es potur, inclusive de Lejanech Oto para la mitzvah de Reío, un niño que es tan chico que inclusive no puede venir aunque el papá lo cargue en los hombros. Una vez que el papá ya lo puede cargar en los hombros y ya puede venir, entonces ahí ya empieza la mitzvah de Jinuj. La shita de Beis Hillel es, aunque el papá lo pueda cargar en los hombros, todavía no se aplica la mitzvah de Jinuj, sino únicamente hasta que el niño puede caminar por sí mismo. Las edades de esto, vamos a ver un poco más adelante, pero es importante saberlo desde ahorita. De acuerdo con Beis Shammai, la edad es al año. Al año, ya el niño, ya el papá ya lo puede cargar, ya lo puede dejar lejos de la mamá un ratito, ya lo puede cargar, ya lo puede traer aunque en los hombros. Pero cuando tiene un año, apenas está empezando a caminar, todavía no puede caminar desde Jerusalén a Harabais. De acuerdo con Beis Hillel, que es el tiempo cuando el niño ya puede caminar de Jerusalén a Harabais, es a los 2 años. A los 2 años el papá tiene una mitzvah de llevárselo por la mitzvah de Reío. Ok. Le pregunta a Rav Zeiro sobre la Mishnah. ¿Dónde está? Último renglón. Vamos a empezar ahorita. Dafova Modalef. Matkivler Rav Zeiro. Ad aja manatia. Hasta aquí, ¿quién lo trajo? ¿Qué quiere decir esto? La Gemara está entendiendo en este momento que la mamá se quedó ahí en Tveria, en Sfad, o donde sea. Y vino con el papá hasta aquí. Y ahorita está la Machlokes Beis Shammai Beis Hillel. Si es de que al año el papá ya tiene la mitzvah de llevarlo, o tiene que tener 2 años que ya puede caminar por sí solo. Pero la pregunta es, ¿cómo llegó el niño del lugar donde estaba hasta Jerusalén? ¿Por qué? Lo que es, se entiende así de la Toire, pero es lo que es al Pi Haloje, los primeros 2 años el niño todavía amamanta de la mamá. ¿Sí? El tiempo del Gmul es cuando el bebé ya... ¿Cómo se dice en español? Desteta. Desteta. El momento de que el niño se desteta, eso es a los 2 años. Por lo tanto, durante los primeros 2 años de la vida del niño, el niño tiene que estar todo el tiempo con la mamá. Entonces pregunta la Gemara, muy bien, aquí hay una machlokes Beis Shammai y Beis Hillel, si es de que cuando el papá lo puede cargar, que ya dijimos que es al año, ya tiene la mitzvah del reío, o es cuando el niño puede caminar. Pero la pregunta es, todo eso es de Jerusalén a Harabais. Pero ¿cómo le hicieron para que el niño, especialmente de acuerdo con Beis Shammai, cómo le hicieron para que el niño llegue a Jerusalén? Si el niño de 1 año todavía no se puede separar de la mamá. Contesta la Gemora, Omar le Valle, ad ojo, hasta aquí, hasta Jerusalén, de Mejaiva y Movesim, hasta Jerusalén viene junto con la mamá. En la Havamina pensamos que la mamá se quedaba en Tzfaz, en Tiberia, y el papá se lo traía. Entonces, por preguntó a la Gemara, de que si es un niño tan chiquito, ¿cómo pudo llegar hasta acá? ¿Sí? Ahora, contó la Gemara, no. Lo que pasa es de que viene la mamá, también viene a Jerusalén. Pero ella está Jayeres con el ¿O por qué? Porque de Bejaiba y Mabesimje. Aunque la mamá no tiene el Jiyuf de Aliyah Aregel, no tiene el Jiyuf de Oida Reyo, pero mencionamos que la mitzvah de Shalmei Simcho, eso sí se aplica a la mujer. Besomachto a Tou Beisejo, junto con tu esposa. Ya que la mujer tiene la mitzvah de Simche, entonces ¿de qué caso está hablando la Mishnah? Cuando vino el papá, la mamá, con los hijos, toda la familia vinieron a Jerusalén, y ahora está el niño chiquito. ¿Desde qué edad el niño que ya está en Jerusalén porque vino junto con la mamá, ese niño, ahora sí, desde qué edad tiene que subir, tiene la mitzvah de Jinuj de subir al regel? Pero si es de que por alguna razón la mamá se va a quedar en Tveria, entonces obviamente el niño se va a quedar con la mamá y no hay, el papá no tiene que traer aquí al Beis Hamikdash. ¿Sí? Vamos a la valla, ojo hasta aquí a Jerusalén, de Mejaibo y de Simche. Estamos hablando que la mamá del niño es Jaiba en la mitzvah de Simche, y por eso mismo la mamá también sube. Entonces, ahí Titeime, la mamá lo trajo a Jerusalén. Mijan Veile, unas que llegaron a Jerusalén, donde la mamá ya no tiene que ir al Beis Hamikdash. Im Yojola, los lejos bellos, el Lovi, no son Harabais, Hayev. De acuerdo, Beis Hillel nos enseñan, si es de que el niño ya puede subir y agarrar de la mano al papá y caminar,
de Jerusalén a Harabais, ahí entonces Jaeb Bereío, Veiló, pero si están chicos que no puede caminar, Potur, entonces ahí es Potur de la mitzvah de Reío, todavía el papá no tiene la mitzvah de lejaneja al niño porque no ha llegado a la edad de Jinuj. Pero la mamá podría ir al Beis Hamikdash o no. La mamá, la verdad no estoy seguro, porque sí hay la mitzvah de Simche, pero la mitzvah de Simche la mamá no tiene que estar allá. La mitzvah de Simche va el papá al Beis Hamikdash, ahí traen los corbonos, el papá le trae a la mamá el pedazo de carne, los shlomim. Las mujeres, ¿hasta dónde iban las mujeres? No estoy seguro. Sí, por eso. No estoy seguro hasta dónde llegaban. No sé, no conozco bien digo, yo sé que se llama Rasnoshim, pero no es de que ese es el Rasnoshim, no es de que ahí es donde No es están que las no lo usaban mujeres. para otra cosa. Sí. No, pero él así se, aunque se llaman Rasnoshim es porque podían llegar allá, pero no es de que prácticamente ahí están las mujeres. Sí. Pero teóricamente podrían haber. Sí, pero como digo, no conozco bien cómo era la logística ahí en el tiempo del Beis Hamikdash. Lo único que yo conozco de la logística era en las Simchas Besa Shoeibo, donde ahí en el Rasnoshim ponía sus balcones arriba para que las mujeres puedan ver. Pero la verdad, durante el Regel, donde venían todos los hombres y cada quien traía para el Oilas Reío, no creo que las mujeres estaban ahí. No sé dónde se quedan las mujeres. Pero vamos a decir cuánto tardaba todo ese asunto, en hacer el Corban, esto Tardaba, era un procedimiento, era muchísima gente y me imagino de que se tenían que formar en colas porque había mucho más Israelim que Kohanim. Entonces, Entonces, si el niño ya le dio hambre, ¿sí? Y ya se tardó. sí, no, por un ratito, no sé. Sí, No sé. como digo, la logística no la conozco bien, pero sí. Pero aparentemente yo entiendo, o sea, que la señora llegaba hasta Jerusalén, de Jerusalén a Haraba, esa ya iban los hombres solitos. Eso es lo que se entiende esta Gemara. Ok, bueno, seguimos adelante. Eishiv Revi, Tajas Beisilel, le dibre Beis Shammai. Pregunta Revi, una pregunta en lugar de Beis Hillel, o sea, Revi está tomando el lugar de Beis Hillel, en contra de la shita de Beis Shammai. ¿Sí? Por acuérdense, Beis Hillel es el que dice que cuando el niño puede caminar ya se aplica la mitzvah del reío. Beis Shammai dicen desde que el papá lo puede llevar en los hombros. Que dijimos que el papá lo puede llevar en los hombros, al año ya lo puede llevar en los hombros. Entonces pregunta Revi, en lugar de Beis Hillel, en contra de Beis Shammai. Dice el pozo con respecto a Jano y Shmuel. De Jano lo oloso. Después de que nació Shmuel, Jano no subió al Regel, al Mishkan Shilo. ¿Cuál es el motivo que Jano no subió? Que hombre le dijo a su esposo, digo Melanar, hasta que el niño se destete, hasta que cumpla 2 años, yo ya lo voy a llevar. Entonces, ¿qué es lo que vemos de ahí? Destetan a los 3. A los 2. Entonces, ¿qué es lo que vemos de ahí? De ahí vemos que cuando empieza el Hiyuv de Jinuj, después de Igomel, después de que lo desteta, después de que el niño ya cumplió 2 años. Ve a Shmuel, de Shmuel ya podía montar sobre los hombros del papá, ya había cumplido 1 año. Entonces, de acuerdo con Beis Shammai, ¿por qué Hannah no dejó que el cono se lleve a Shmuel allá a la mitzvah de Alias Regel? ¿Sí? ¿Por qué dijo, digo Mel, que hasta los 2 años, como Beis Hillel? Preguntan contra Beis Shammai. De acuerdo con Beis Shammai, al año ya es el del papá, ya tiene la mitzvah de Jinuj. Omarle, Abua, le dijo el papá de Revi a Revi. ¿Quién era el papá de Revi? Muy bien, Rabbi Shimon ben Gamliel, le dijo Rabbi Shimon ben Gamliel a Revi Velitamer. De acuerdo con tu opinión, que tú opinas como Beis Hillel, Tixilach también hay una pregunta. Jano Gufo Milo Mejaivo de Simcho, Jano misma, ¿por qué ella no tenía el Hiyuv de Simche? ¿Por qué Jano se quedó ahí en donde vivían? No recuerdo dónde era. ¿Sí? ¿Por qué Jana misma no fue? Ahí Jana se quedó en su casa, Jana no acompañó a su esposo ahí a Shiloh. ¿Por qué Jana se quedó en su casa? ¿No tiene un Hiyuv de Simche? Elo. Jana me fancuso y hetero Jana bebe Shmuel. Jana vio que Shmuel era muy, te puedo decir, consentido, sensible, débil. Dejó sobre Shmuel el Julso de Urjo y le dio miedo de Shmuel que se vaya a debilitar demasiado por el camino. Entonces, por eso, Hannah tampoco fue.
¿Por qué? Porque le dio miedo que Shmuel, que estaba débil, no aguante el camino. Entonces, por eso mismo, igual de que Hannah no fue porque Shmuel estaba muy débil, por eso mismo Shmuel tampoco fue. Entonces, no es una pregunta contra Beit Shammai, porque a pesar de que generalmente en una situación normal, al año, el papá ya tiene el hiyuv de llevar al hijo a Eliezer Regel, pero en el caso de Shmuel, que estaba muy débil, inclusive la mamá tampoco fue a Shiloh para que Shmuel no vaya a viajar. Entonces, por eso mismo, en este caso no se aplicó la mitzvah de Hinuch porque Shmuel estaba muy débil. Lo que ya tenía. Un año. Estaban diciendo de que todavía no había, dijo Achigomel, o sea que todavía no se había destetado. Pero el hecho que la Gemara pregunta sentía que había cumplido un año, porque se había cumplido un año, entonces tampoco es pregunta contra Beit Shammai. Tendría que ser entre 1 y 2 años. Exacto, ahí es la mejor entre Beit Shammai y la mejor entre 1 y 2 años. Ok. Continúa la Gemara por Rabbi Shimon. Pregunta la siguiente pregunta con respecto al jinuch del niño. Koton Higer le dice Beit Shammai. Un niño cojo, de acuerdo con Beit Shammai. Vesumo le dice Beit Shammai. Un niño ciego, de acuerdo con ambos. Mao. ¿Cuál es el din? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. Nosotros sabemos que un cojo o un ciego adulto no tiene la mitzvah del río, ¿correcto? Pero ¿cuál es el din? Un niño cojo. ¿Por qué? Porque el adulto no tiene la mitzvah del río porque no puede caminar. Pero el cojo, de acuerdo con Beit Shammai, que el papá se lo lleva en los hombros, que no tiene que caminar, a lo mejor es el mitzvah de Hinuch. O el ciego, a pesar que un ciego grande, no adulto, no tiene la mitzvah porque no puede ir, porque no ve. Pero un niño ciego con el papá, como el papá lo lleva, el niño ciego sí puede ir. Entonces ahí está la pregunta. ¿El niño cojo o el niño ciego? Que ambos pueden ir. ¿Tienen la mitzvah de Hinuch o no tienen la mitzvah de Hinuch? El cojo y ciego adulto no tienen la mitzvah de ir porque no pueden ir. Pero el niño, o cojo o ciego, que de por sí van con el papá y sí pueden ir, ¿hay mitzvah de Hinuch o no hay mitzvah de Hinuch? Pero Hinuch para que no lo hagan. Oh, muy bien. Dice la Gemara. Exacto. Continúa la Gemara. La Gemara pregunta lo que ustedes están preguntando. ¿Cuál es el caso? Y si estamos hablando de un cojo que no puede recuperarse, que no puede curarse, o un ciego que no puede volver a ver en su vida, entonces a lo que ustedes dicen, el potur, si el adulto es grande, koton mi bay, es necesario decirme que el koton es potur. Como ustedes dijeron, toda la mitzvah de Hinuch, ¿para qué es? Para que cuando crezca lo siga haciendo. Pero si cuando crece no lo va a tener que hacer, entonces obvio que cuando es un niño no lo tiene que hacer para que cuando crezca lo siga haciendo. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de un cojo o ciego que se va a quedar cojo, se va a quedar ciego, como ustedes dijeron, no cabe la menor duda, no hay mitzvah de Hinuch. El Hinuch es para que lo haga cuando es grande. Si no lo va a hacer cuando es grande, no hay mitzvah de Hinuch. Entonces aquí estamos hablando, lo itzrijo, no estamos hablando sino de Higer sheyochol litpashet vesumo sheyochol litpateach. Un cojo que eventualmente va a poder caminar, ¿sí? O un ciego que eventualmente va a poder ver. Ya el doctor le dijo, ahorita está muy chiquito, tiene nada más 3 años, cuando cumpla 12 años le hacemos la operación y va a poder ver. Ahí es donde está la duda. ¿Tiene la mitzvah de Hinuch para que empezar desde ahorita, para que cuando sea grande lo siga haciendo? Porque cuando es grande ya, ya va a tener el hiyuv. Decimos que no. Para el día nos decimos que no, que a lo mejor, igual de que el grande ciego o cojo no tiene la mitzvah, el koton ciego cojo tampoco hay una mitzvah de Hinuch, aunque eventualmente lo van a tener que hacer. Pero ahorita, como son ciegos o cojos, no tienen la mitzvah. Omar Abaye, colegio de Godol Mijael Midoraise, la regla es cada caso que si fuera un Godol sería un Hiyuv Doraise, koton a mí me janjim de Midarabonon, cuando es un koton, lo educamos Midarabonon, colegio de Godol Potur Midoraise, pero todo caso que si fuera Godol en esta situación sería Potur Midoraise, Midarabonon, koton a mí Potur Midarabonon, el koton también es Potur. Por lo tanto, este koton o ciego, aunque en un futuro va a poder caminar y en un futuro va a poder ver, como en este momento es cojo o ciego, y el cojo ciego adulto es potur, cojo o ciego niño también va a ser potur. Sí, esa es la regla. Ok. Bueno, hasta aquí acabamos con la parte de la Mishnah que habla del koton. Ahorita vamos a pasar a la última parte de la Mishnah.
La última parte de la Mishnah mencionó la Machlokes Beis Shammai y Beis Hillel con respecto a cuál es el valor mínimo del Korban Oilo, del Oilas Reío, y cuál es el valor mínimo del Shalmei Hagigo, donde la Shita de Beis Shammai es Reío, el valor mínimo es dos monedas de plata, y del Hagigo es una moneda de plata, y Beis Hillel dijo lo contrario, que del reío es, el valor mínimo es una moneda de plata, y del Hagigo es dos monedas de plata. Sale que de acuerdo con Beis Shammai, para que nos confundamos, acuérdense así, Beis Shammai opina que el reío es el más importante que el Hagigo, y Beis Hillel opinan que el Hagigo es más importante que el reío. ¿Sí? ¿Está claro? Nada más un simen para acordarnos, no sé, es de acuerdo con Beis Shammai, el reío es más importante que el Hagigo, no sé cómo podemos un simen, pero acuérdense eso. De acuerdo con Beis Shammai, el reío es más importante que el Hagigo, de acuerdo con Beis Hillel, el Hagigo es más importante que el reío. ¿Ok? Porque basado en eso viene ahorita toda la diferencia entre los dos? La Gemara ahorita lo vamos a ver. Una pregunta antes de que empiece Hagigo en otras condiciones. Hay otro Hagigo, ¿no? Hagigo como que no hay en Yom Tov, como que hay otro Solamente Hagigo. Yom Tov, Claro. No hay en otra. Sí. Hagigo, sí. Hagigo no hay en Yom Tov. Korban Shlomim, muchísimos. Sí, por eso. Sí, Hagigos en la familia de los Shlomim. Hagiga. Pero aparentemente estas restricciones que estamos teniendo aquí de valor mínimo, que yo sepa, a lo mejor estoy equivocado, pero que yo sepa, las encontramos únicamente en reío y Hagigo. ¿Sí? No sé si con otros corbonos encontramos también esas restricciones de valor mínimo, no lo sé. Lo que pasa es que a eso iba. El oilo sí tiene una forma de tasarse en otras condiciones, ¿no es cierto? Sí, y el Hagigo que es Shlomim también. Sí, o sea que el reío también nada más en Yom Tov. Es Oilas reío, el reío es en la familia de los corbonos Oilo, el Hagigo es en la familia de los corbonos Shlomim. Ok, bueno, de cualquier manera acuérdense, nada más acuérdense de Hillel, Hagigo, la Hei y la Ges se parecen, ¿sí? Entonces Hillel es el que dice que el Hagigo es el que más importante, Beis Shammai dicen que el reío es el más importante. Ok, todo Rabono. Beis Shammai Ombri Mari Yosei Kedeva Hagigo Mo Kesef. El valor mínimo del Oilas reío es dos monedas y el valor mínimo del Shalmei Hagigo es una moneda. ¿Cuál es el motivo por el cual reío es más importante que el Hagigo de acuerdo con Beis Shammai? Reío oile culo le gaboa. Porque el reío, que es un korban oilo, se quema totalmente. Más en quién va Hagigo. En cambio el Hagigo, que es parte de la Shem y parte para los dueños, entonces tiene menor importancia. Esas son las fuerzas de Beis Shammai, donde él dice que el reío, ya que es un korban oilo, se quema por completo, tiene mayor hashibut. Veod, y otro motivo por el cual encontramos que el reío es más importante que el Hagigo, porque Motzino Beatzeret, encontramos con respecto a los corbonos de Shavuot, Sheriboben Akosu Beoilois, Yoiter mi Beshlomim, que la Toira ahí requirió más corbonos oilo que Shlomim. ¿Sí? Con respecto a corbonos oilo, la Toire requirió 10 oilos, con respecto a Shlomim únicamente 2 Shlomim. Entonces, ya que en Shavuot vemos de que se requirieron 10 oilos y 2 Shlomim, entonces eso demuestra que el oilo tiene mayor importancia que el Shlomim. Por eso el oilo tiene el valor mínimo de 2, el Shlomim, el Hagigo, valor mínimo de 1. Esas son las fuerzas de Beis Shammai. Beis Hillel Ombrim. En cambio, Beis Hillel opinan, o reío mo que debe regostar kesef. El reío, el valor mínimo es una moneda, el Hagigo son 2 monedas. ¿Cuál es el motivo por el Hagigo, que el Hagigo tiene mayor importancia? Hagigo yeshno libnei adibur. Porque el korban Hagigo, que es un korban Shlomim, se trajo antes de Kavolas Toire. ¿Cuándo se trajo antes de Kavolas Toire un korban? Se trajo, si nos fijamos en Parshas Mishpotim, aquí en realidad es una machloi que es muy grande en Jumesh, ¿sí? Pero vamos a ir con la shita de Rashi. Si tomamos el final de Parshas Mishpotim,
ahí menciona que se trajeron varios corbonos. El Poduk nos dice, ahí los púgimos son como que varios corbonos que se trajeron y Rashi estudia que todos los corbonos de los cuales habla en la Parashat Mishpotim son corbonos que se llevaron a cabo el jueves antes de Matan Toire. ¿Qué día fue Matan Toire? Shabbos. Entonces ahí hay una lista de corbonos. Voy a traer aquí el Jomesh. ¿Sí? Aquí en Perechov Dalet, aquí nos dice el Posuk. Dice así el Posuk: Vaishlach es Narei Bnei Israel. Y Moshe Rabbeinu mandó a los jóvenes de Bnei Israel. Vayalu oilois, trajeron corbonos oilois. Vais vejuzvochim shlomim lashem porim. Y trajeron zvochim shlomim para Hashem toros. Entonces aquí, ¿cómo dice el Posuk? Vaizvehu zvochim shlomim lashem porim. ¿Y cuándo se llevó a cabo esos shlomim que trajeron? Rashi está entendiendo que se llevó a cabo el jueves antes de Matan Toire. Entonces, eso es lo que nos dice aquí el Posuk. ¿Sí? De que, ¿cuál es el motivo? Eso es lo que dice aquí. Me dice, ¿cuál es el motivo por el cual el Korban Hagigot tiene mayor importancia que el Reío? Porque el Hagigot es Shlomim. Y Hagigot yesh lo livnei adibur. ¿Sí? Y el Hagigot se llevó a cabo antes de Matan Toire. En cambio, el Korban Reío nunca se llevó a cabo antes de Matan Toire. Entonces, el hecho que se llevó a cabo antes de Matan Toire, eso demuestra Hashivut, y por eso el Hagigo, que es un Shlomim, su precio mínimo son 2 monedas, de acuerdo con Beis Hillel. Y otro motivo por el cual consideramos más importante el Shalmi Hagigo que lo del Reío, porque Matzino Benesim encontramos con respecto a los corbonos que trajeron los Nesim en la inauguración del Mishkan, que trajeron más corbonos Shlomim que corbonos Oilos. El total se trajeron 204 corbonos Shlomim y 36 corbonos Oilo. Ese fue como que el total. ¿Cuándo? En la inauguración del Mishkan. Sí, ahí son los tukim que leemos en Hanukkah Korbanot, como va el Posuk, de que ahí dice, ahí sale que el total, de que el Zebach Shlomim fueron, ¿cómo se llama? 204, los Shlomim, y los Oilos fueron 36. Entonces, ya que vemos de que en la inauguración del Mishkan se le dio mayor importancia al Shlomim que al Oilo, por eso también el valor mínimo del Hagigo son 2, porque es Shlomim, y del Reío, que es Oilo, es 1. ¿Sí? Entonces, esa es la machlek entre Beit Shammai y Beis Hillel. Beit Shammai le da mayor importancia al Oilo, porque es Kulo Lashem, y en Shavuot te traen más Oilos que Shlomim. En cambio, Beis Hillel le da más importancia al Hagigo, porque porque se trajeron Shlomim antes de Matan Toire. ¿Y por qué en la inauguración del Mishkan se trajeron mucho más Shlomim que Oilois? Ok. Continúa la Gemara. Beis Hillel Maitai el hombre que Beit Shammai. ¿Y cuál es el motivo que Beis Hillel no son como Beit Shammai? Beit Shammai también tiene 2 motivos por el cual el Oilo es más importante que el Shlomim. ¿Por qué Beis Hillel no está de acuerdo con los motivos de Beit Shammai? Contesta Gemore, de Kamblat Reío Adifo de Oilo Kulo Legavo, eso que me dijo Beit Shammai, que el oilo es más importante porque se quema totalmente. Al contrario, Hagigo Adifo, el Hagigo es más importante, de Isbushtei Agilois, porque el Hagigo hay 2 mitres que se cumplen con el Hagigo, las agilas, la gila la Shem y también la gila de los Bailim. Entonces Beit Shammai dice, no, al contrario, el Hagigo tiene mayor importancia, porque tiene 2 agiles, en cambio el oilo, que es Kulo la Shem, tiene una sola agile. Entonces por eso discuten con el primer motivo. Y es lo que entonces diciendo hay que aprender de Shavuos. Igual que en Shavuos hay más oídos que Shlomim, entonces que el oído tiene mayor importancia. Donin Korban Yochid mi Korban Yochid. Ven Donin Korban Yochid mi Korban Tzibur. Aprendemos Korban Yochid de Yochid y no Yochid de Tzibur. El oído Reío y el Shaimei Hagigo son corbones Yochid. En cambio, los corbones de Shavuos son corbones Tzibur. Entonces, si tengo dos opciones de dónde aprender, tengo opción número 1, Shavuos, que son corbones Tzibur. Opción número 2,
Mishkon, que los corbonos que trajeron en la inauguración del Mishkon eran corbonos Yochid, porque ¿quién trajeron esos corbonos? Nesim. Los Nesim. Entonces yo tengo dos opciones, o aprenderlo de Shavuos, que el oil es más importante, pero son corbones Tzibur, o aprenderlo del Mishkon, que el Shlomi es más importante y son corbones Yochid. ¿De dónde lo aprendo yo? Aprendo Yochid de Yochid y no Yochid de Tzibur. Entonces por eso Beis Shammai, Beis Hillel no están de acuerdo con los dos motivos de Beis Shammai. El primer motivo de que, ¿cómo se llama? De que el oil es kulo Lashem, dicen Beis Hillel al contrario. El hecho que el Shlomim, hay dos agiles, es más importante. Segundo motivo que encontramos en Shavuos, dice Beis Hillel, que encontramos también en el Mishkon lo contrario, y aprendemos Yochid de Yochid, no Yochid de Tzibur. Eso es porque Beis Hillel no estudió como Beis Shammai. Beis Shammai maitamos la que Beis Hillel, y Beis Shammai porque no son como Beis Shammai, dice así, de Kamrat Hagigo Adibo de Solifne Adibur. El motivo que dijo Beis Hillel, que el Hagigo tiene mayor importancia, porque el Hagigo se trajo antes de Matan Toire, Reionam y Solifne Adibur. Aquí le pregunta a Beis Shammai, ¿cómo dijo el Posuk? El Posuk, ahí antes lo leí rápido para que no se den cuenta, pero voy a volver a leer el Posuk. El Posuk dice, lo voy a leer, lo mismo pero un poco más lento. Vaishlach es Narei Bnei Israel, y mandó a los Narei Bnei Israel, los jóvenes de Israel, Vayalu oilois, y trajeron corbonos oilois. Vaisbejuzbochim Shlomim Lashem Porim, también trajeron corbonos Shlomim. Entonces Beis Shammai dicen, oye, tú me estás diciendo de que no, de que encontramos de que antes de Matan Toire, como trajeron Shlomim, entonces por eso el Shlomim es más importante que el oilas reío. Pero también trajeron oilois. Y ese oilo que trajeron, ¿qué oilo era? Beis Shammai opinan que ese oilo que trajeron era oilo reío. Entonces no me digas de que el Shalmi es más importante porque lo trajeron antes de Matan Toire. Oilo reío también lo trajeron antes de Matan Toire. Y el Posuk lo menciona. Y el pueblo lo menciona. Primero. Y lo menciona primero, sí. Entonces la pregunta, en 2 minutos vamos a ver cómo Beis Hillel contesta esto. Pero reío no es solo para los regolim. Correcto. Reío es nada más para los regolim, pero aquí aparece, pero esto es como que un reío especial que se trajo. La Gemara más adelante lo pregunta porque hay un poco que dice más adelante, Vayehezuk, como dice el Posuk, dice que el Posuk más adelante trae hay un Posuk más adelante que dice que Bnei Israel Vayehezuk, utiliza un lenguaje como que vieron, que de ahí aprende que se trajo también reío. Tienes razón, fue un reío especial, ¿sí? Pero fue un corban reío que se trajo, fue especial. De Irucos de Jurjo. Sí, no, pero más adelante, no sé, aquí hay un Posuk donde se aprende. ¿Dónde está ese Posuk? No sé dónde lo vi. Bueno, que dice que vaya Jesús. No utiliza ese lenguaje. Oye, Jesús no es en arameo. Sí, pero la Toire lo utiliza también. ¿Dónde está? Bueno, a lo mejor lleguemos a eso, ¿no? Lo vi en la mañana. Bueno, pero de cualquier manera, eso es lo que Beis Shammai opinan, que el Vayalu Oilois, que menciona el Posuk, es de Posuk que eran Oilas Reío. Entonces Oilas Reío también es Solifnei Adibur. Por eso no se acuerdo con Beis Hillel. Y eso que tú dijiste que hay que aprender de Nesim, que el Shlomi es más importante que el Oilo. Donin dobra no es ledoiros, mi dobra no es ledoiros. Vein donin dobra no es ledoiros, mi dor no es ledoiros. Aprendemos corbonos que se aplican para todas las generaciones, de corbonos que se aplican para todas las generaciones, y no corbonos que se aplican para todas las generaciones, de corbonos que no se aplican para todas las generaciones. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos dos opciones, Shavuos o la inauguración del Mishkon, ¿de dónde aprendemos? Beis Shammai dicen, aprendemos de Shavuos. Igual de que Hagigo y Reío son corbonos que se aplican en todas las generaciones, lo aprendemos de Shavuos, que son corbonos que se aplican en todas las generaciones, que hoy lo más importante, y no lo aprendemos de la inauguración del Mishkon, que fueron corbonos que trajeron únicamente una vez en la historia. Ok. Pregunta la Gemara, Beis Hillel, Maish no Hagigo de Israel Livnei Adibur, Dichtiv, Aiz Bechuzbochim Shlomim, Rionam Yachtiv, Ayalu Oidos, pregunta la Gemara, ¿cuál es el Beis Hillel? ¿Por qué Beis Hillel me dice no? El Hagigo es más importante porque ya es Livnei Adibur.
Pero hoy la reío también es lo diferente, como dice el Podok Vayalu Oilois. Entonces, cuando se trata en Beisil, el que dafka el Hagigo es lo diferente y no el hoy la reío. Contesta Gemore, Kasabri Beisilel, hoy los escribo Israel Bamitvor, hoy las Tomit Ave. Es la diferencia. Si dice no, de ese oilois no era oilas reío, era un oilo diferente, era el oilas tomit, el mismo corno que traemos todos los días, los shneki bosim, el oilas tomit, ese es el corno que se trajo, pero no era un oilas reío. Por lo tanto, el hagigo, que es un shtom, es más importante que el oilas reío, porque ya es libre a dibur. Y el, también antes del dibur se trajeron oilos, no, pero eso era oilas reío, perdón, oilas tomit, no oilas reío, era un oilo diferente. El tomit y no el reío. Entonces, ¿sabes que tenemos una machloikes entre Beit Shammai y Beit Hillel con respecto al korban oilo que se trajo antes de Kabbalas HaTorah? De acuerdo con Beit Shammai, ese korban oilo que se trajo antes de Kabbalas HaTorah es oilas reío, y por eso vemos que el oilas reío tiene mayor importancia que el Shalmei Hagigo. En cambio, Beit Hillel dice, no, ese es un oilas tomit, pero el oilas reío, ese en realidad nunca se trajo antes de Matan Torah. Por eso el Shalmei Hagigo tiene mayor importancia que el oilas reío. El oilas reío sale de la Torah, después de nada la Torah. Ahí es donde se ordena. Bueno, eso es lo que hay, correcto, se ordenó antes, pero aparentemente, de acuerdo con Beit Shammai, se trajo desde antes. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué importa cuál es ¿Qué? más importante? ¿Qué? ¿Qué importa cuál es el Para más? ver qué valor. Uno el valor mínimo es 2, otro el valor mínimo es 1. Entonces tenemos que ver cuál es el de 2, cuál es el de 1. ¿Sí? Entonces aquí aparentemente, aunque la orden no había sido dada, aparentemente como que, ¿cómo se llama? Digo, Moshe Rabbeinu la sabía. ¿Sí? No sé, nos estamos con el señor Goldberg de que si no había sido dado la orden, ¿cómo sabían? Yo Bueno. me imagino que Hashem dijo a Moshe Rabbeinu, no sé. Pues como Sí. sabían todos los demás, como sabían ¿Qué? que no tenían que salir. No, por eso, yo me imagino que no había sido dada a Klal Israel, pero sí Hashem dijo a Moshe Rabbeinu cómo hacerlo. Por eso la importancia, por eso la importancia de lo que dice Beisile. Sí. Si esto no estaba ordenado, a lo mejor, o sea, se puede pensar que sí. Digo, en realidad, era ni un uno, orden tanto el río, ordenado. tanto el Astomi, ni uno estaba ordenado todavía. Por eso, estoy de acuerdo. Sin embargo, los otros sí se hacían, están mencionados, pero que haya sido o la reía, eso es lo que es difícil de entender. Y hoy el Astomi es más fácil de entender. Ni uno había sido ordenado. Uno no, eso que no habían sido ordenados, ni uno de los dos. No hay diferencia. En la inauguración del Ok. Mishkan lo única que vez que se hizo un Corban Yohed en Chávez. Sí, correcto. Bueno, de cualquier manera, sale que tenemos una majleca entre Beit Shammai y Beit Hillel, porque es importante recordar eso para lo que vamos a estudiar ahorita. ¿Cuál es el korban hoy lo que se trajo antes de Matan Torah? De acuerdo con Beit Shammai fue oilas reío, de acuerdo con Beit Hillel fue oilas tomit. Viene la Gemara y nos dice: Beit Shammai sabri oilos escribe Israel Bamidbar oilas reío ave. Y aquí es donde ya veo que trae el Posuk Yud Aleph, donde dice: Ve'el Hashem Israel lo sholach yodo vayechezu et Elokim vayachlu vaishto. Aquí es donde Rashi lo trae. Sí, aquí es donde dice el Posuk Yud Aleph, vayechezu et Elokim. La palabra vayechezu, que quiere decir y vieron, aunque es, como dijo Podo, que es en arameo, pero sí encontramos muchas veces que la Torah escribe palabras en otros idiomas. Aunque el dicho que dice vayechezu et Elokim, de ahí sacó Beit Shammai, que el korban que estamos hablando es un oilas reío. Ok. Bueno, de cualquier manera, esa es la majleikes. Viene la Gemara y nos dice: Omar Abaye, Beit Shammai, Rabbi Elozor, que en realidad es Rabbi Eliezer, Rabbi Shmuel, Kulus Vira Leu, Oilos Yekru Beit Midbar, Oilas reío ave. Pero Beit Hillel, Rabbi Akiva y Rabbi Yosef Aglili, Kulus Vira Leu, Oilos Yekru Beit Midbar, Oilas atomit ave. O sea, tenemos tres Tanoim que opinan como Beit Shammai, que es oilas reío, incluyendo Beit Shammai, y tres Tanoim, incluyendo Beit Hillel, que opinan que es oilas tomit. Y ahorita la Gemara va a traer de dónde sabemos que estos tres Tanoim opinan que es oilas reío, y de dónde sabemos que estos tres Tanoim opinan que es el oilas tomit. Y la Gemara, Beit Shammai, de Abraham, Beit Shammai, ya dijimos la Braisa anteriormente, donde claramente la Braisa dijo que Beit Shammai opinan que el oilo que se trajo fue oilas reío. Rabbi Shmuel, ¿de dónde
¿de dónde sabemos que Rabbi Shmuel opina que el corvo que te trajo es Oilas Reio? De Tania, estoy dando una blaze. Rabbi Shmuel Oimer, Klolos Nembru Besinai. Rabbi Shmuel dice así, ¿cuál fue como que el proceso de la entrega de la Toire? Rabbi Shmuel dice así, todas las mitzvot en general fueron dadas en Sinai. Por ejemplo, voy a traer aquí un ejemplo, por ejemplo, la mitzvah de los corbones. En Sinai fue dada que hay una mitzvah de traer el corbón Shlomim, hay que traer el corbón Hatos, hay que traer el corbón Oshom, pero no fue dado los detalles cómo se trae el corbón Shlomim. No dice que el Shlomim... Exactamente, el concepto fue enseñado en Sinai, pero los detalles de qué tipo de animales, y de que cuántas riques se van a hacer, y de en qué lugar se hace la shchite, y de que quién se va a comer la carne, qué partes van a construir sobre el mizbeach, todos los detalles no fueron dados en Sinai. ¿Cuándo fueron dados esos detalles? Upratos veo el Moed, ya en el Moed, ahí es donde Vaikro Hashem el Moshe veo el Moed. Leimor, ahí es cuando ya Hashem llamó a Moshe y de el Moed, ahí es donde ya le fue diciendo todos los detalles de cada corbón y corbón. Y así es en todas las mitzvahs. Yo no traje corbón porque ese es el ejemplo que aquí trae Rashi, pero y es el ejemplo que tiene que ver con nosotros. ¿Sí? Hace rato dijo que ya Moshe sabía. Moshe sabía, pero... Entonces esto es una repetición, vamos a decir, es ponerlo fresco otra vez. Sí, bueno, a lo mejor Moshe sabía, a lo mejor de algunas cosas, no sé si todo. Sí, aquí se entiende que de manera general, obviamente, lo que Moshe trajo en Sinai, Hashem le dijo, ¿sí? Pero aquí esa es la cita general de la visión, y eso es con todas las mitzvahs, ¿sí? Hashem le dijo en Sinai la mitzvah de Tfilin, pero el hecho que los Tfilin tienen que ser, no sé, cuadrados, negros, a lo mejor eso fue los protos más adelante. Bueno, eso es la cita de Rabbi Shmuel. Rabbi Kiva dice no. Clolo y su proto es Nembro de Sinai. Todo. La mitzvah general, todos los detalles fueron dados en Sinai. Venishnu ve Oel Moed. Y después Hashem se los repitió a Moshe Rabbeinu del Oel Moed, del Mishkan. Venishtal Shuv Arvot Moed. Y después Moshe Rabbeinu los dijo por tercera vez en Arbot Moab. Eso es Sefer Dvor y Mishne Toire, donde Moshe Rabbeinu volvió a enseñar toda la Toire. Ahí en Arbot Moab antes de morir. Ahí fue enseñado por tercera vez. Okay. Eso es la Machlekes. Ahora, ¿qué es lo que dijimos? Que Rabbi Shmuel, él opina que la mitzvah general fue en Sinai y los detalles fueron dados en Oel Moed. Entonces, ya sí, si lo divisa al Kadato, hoy los los Tomitabe, si es de que te va a subir a la mente que hoy lo que Bnei Yisrael trajeron en Sinai, que se escribió Israel Bamidbor, eran hoy los Tomit, eso es lo que trajeron en Sinai. Mi hija midi de mi coro lo voy efshet benituach, un leveso voy efshet benituach. Si ya que los detalles no fueron dados, sino hasta después, entonces, ¿dónde fueron dados los detalles de efshet benituach? Efshet benituach quiere decir que al corbón oilo hay que quitarle la piel y hay que cortar los pedazos. Aquí tuvimos en Mesechte Tomit, si se recuerdan, ahí tuvimos todo el procedimiento de que en cuántos pedazos se corta el animal y cómo van subiendo cada pedazo y pedazo al Mizbeach. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es de que los detalles no fueron dados en Sinai, entonces eso significa que el corbón que trajeron ahí antes de Matan Toire, nada más lo trajeron y lo quemaron todo. No hubo, lo trajeron sin los detalles, ni Efshet ni Nituach. Y más adelante cambió. Entonces dice lo siguiente. Un segundo. Sí, entonces así. De que si es de que el corbón que trajeron era el corbón Tomit, el corbón Tomit es un corbón que se trae siempre. Entonces no tiene sentido que el primer corbón Tomit que se trajo de una manera y después que se dieron los detalles se trajo de otra manera. Bishlomo si es... No empezaron ¿Qué? con el Mishkan. ¿Qué? No empezaron con el Mishkan, los corbanos.
Vemos que no. Estamos hablando en Sinai. Sinai se trajeron corbanos. Por eso. Entonces es así. Aquí, un segundo. Es así. Porque aquí el problema es de que lo que tenemos que entender es de que con el rey es el mismo problema. ¿Sí? Pero es así. La manera que Rashi lo entiende es así. Si el Korban Tomit, que es el Korban que trajo en Sinai, era un Korban Tomit, entonces ese Korban Tomit ya era un Korban Tomit obligatorio. Y es el Korban Tomit, como quien diría, el primero de todos los Korbanos. No tiene sentido que el Korban obligatorio, ¿sí?, sea un Korban el cual se trajo al principio de una manera y después cambió la manera. Bishloimo, si es un oilas reío, ¿sí? El Orban reío, como mencionaron anteriormente, el oilas, un segundo, el oilas reío es un Korban que se trae únicamente en el regel, como mencionaron, ¿correcto? Entonces, si el oilas reío es el Korban que se trajo en Sinai, no era un Korban obligatorio. Entonces, ya que no era un Korban obligatorio, entonces es posible que el primero se trajo de una manera y después, cuando ya cayó la obligación, ya se trajo de una manera diferente. Pero si es el Korban Tomit el que se trajo, entonces ese fue, como quien diría, el primero de los korbanos obligatorios. No tiene sentido que el Korban obligatorio se haya traído al principio de una manera y después de otra manera. ¿Sí? Esa es la manera que explican aquí esta Gemore. ¿Sí quedó claro? Sí, porque aquí estamos entendiendo de dónde sabemos que Rabbi Shmuel opina que el oído que se trajo es oílas reío. ¿De dónde sabemos que él opina que es un oílas reío? Entonces, Todavía no está decretada la fiesta, no puede ser rey. ¿qué? No estaba Yo decretada la sé, fiesta. pero eso es lo que estoy diciendo, de que pero ¿cuál es el oído que se trajo? Claro que aunque no sea decretada, es lo que estamos diciendo, de que es un Korban que fue donado. Entonces lo que estamos diciendo es así. Si el oído que se trajo es un Korban Tomit, entonces ya se trajo por obligación. Y no hace sentido. Entonces no hace sentido que el primero se trajo de una manera y después del Oel Moed ya se trajo de una manera diferente. En cambio, si es un oílas reío, como el oílas reío es un Korban que se trae nada más en los regolim, entonces no es un Korban obligatorio. Como no es un Korban obligatorio, entonces ahí sí es posible que el primero se trajo de una manera y después, cuando ya cayó la obligación, ya se trajo de una manera diferente. ¿Sí? Entonces, por eso mismo, a la fuerza Rabbi Shmuel opina que era un Korban reío y no puede ser que era un Korban Tomit. ¿Correcto? Ok. Continúa la Gemara. Visa, salga la tato. Hoy la chicle me hizo la miro de las tomitas. A te va a sonar la mente que el Korban de lo que trajeron. Era lo de los tomit. Mira, ¿acaso existe un Korban obligatorio de mi coro? Lo voy a hacer benitojo, de besot voy a hacer benitojo. Al principio no requiere que ¿cómo se llama? Que le quiten la piel y lo corten y después requiera. No tiene sentido que el Korban obligatorio haya cambiado el procedimiento. ¿Visto que el Korban oílas reío? Sí puede ser que cambió el procedimiento, porque el primero no era obligatorio y después fue obligatorio. Pero si es un Korban obligatorio, entonces no tiene sentido que haya cambiado el procedimiento. Contesta la Gemore. Eso es Rabbi Shmuel. Por lo tanto, a la fuerza era oílas reío. Ve Rabbi Elazar o Rabbi Eliezer. De dónde sabemos que Rabbi Eliezer también opina que el Korban que se trajo era el oílas reío. Porque dice de Tania, hoy las tomitas soy Be'ar Sinai. Dice el pozo con respecto al Korban Tomit. Lo leemos cada los joyes. Hoy las tomitas soy Be'ar Sinai. Rabbi Elazar Oimer, Maseo Nembro Be Sinai, veía lo corvo. Sus maisim, su procedimiento, su forma de traerlo fue dicho en Sinai, pero él mismo no se trajo. O sea, ¿qué significa la palabra asuyó? Asuyó, Rabbi Eliezer opina, asuyó quiere decir su forma de hacerse fue dicho en Har Sinai. Pero en realidad ese Korban mismo no fue traído en Har Sinai. Ya que Rabbi Eliezer dice que el Korban no fue traído en Har Sinai, entonces ¿cuál es el oído que sí se trajo? A la fuerza, el reío. ¿Sí? Porque él dice claramente que el Tomit no se trajo. Y Rabbi Akiva Oimer no. Korbo, Beshuv lo posco. Dice no, asuyó Be'ar Sinai quiere decir que se trajo el Korban Tomit. Y una vez que se trajo, lo poscó, ya no se interrumpió, ya día con día se empezó a traer ese Korban.
Entonces aquí claramente vemos la mejor entre Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva, donde Rabbi Eliezer dice que no se trajo el Korban Tomit, y si no era Oilas Tomit, entonces la fuerza era Oilas Reyo, y Rabbi Akiva dice, Korbo Beshuv lo Posco, que se trajo, que sí era el Korban Tomit. Según Rabbi Akiva, ¿dónde se hacía entonces después? Si no había Mishkan, ¿dónde se hacía? ¿Dónde lo hacían? O sea, está hablando entre... Entre que Matan Torah y el Sí, Mishkan. a lo mejor hacían altares, pero a lo mejor tenían altares. Sí. Ok. Pregunta la Gemora de acuerdo con Rabbi Akiva que dice Korbo Beshuv lo Posco, que una vez que se empezó a traer ya no se interrumpió. A Elomani me callo que voy a explicar el siguiente posuk. Es un posuk que se lee como que en Loshon Bitmia. Azvochim umincho y gashem liba mitvor arboim shono beis Israel. ¿Acaso Zvochim y Korbonois Minje me trajeron en el desierto durante los 40 años Beis Israel? ¿Se entiende ese posuk? Que en el desierto no trajimos Korbonois. Y esto no queda con lo que dijo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dice, Korbo, Beshuv lo Posco. Que una vez que empezó a traer el Korban Tomit en Sinai, ya no se interrumpió. Pero este posuk en Amos dice, ¿acaso trajeron Korbonos en el desierto? No queda con la ciudad de Rabbi Akiva. Hablando de Israel. Oh, la Gemora, Shifto של Levi שלא דבו יזון נקריבו איסו. Israel no trajeron, pero Shevet Levi sí trajo. Israel estábamos como que castigados en el desierto. No se aceptaba. ¿Sí? ¿Por qué? Por el Het Egel. Pero los Levim que no tuvieron para el Het Egel, ellos sí trajeron corvos en el desierto. ¿Sí? Entonces con eso ya contesto este posuk con la cita de Rabbi Akiva. Continúa la Gemora. Veis Hillel. Ahorita vamos a ver las tres opiniones que dicen que el Orla que se trajo en Sinai era Oilas Tomit. Dice la Gemora, ¿veis Hillel? ¿De dónde sabemos que Veis Hillel opina que es Oilas Tomit? Amron, ya la dijimos, la verdad que trajimos anteriormente. Veis Hillel dijo claramente que el oilo que se trajo era Oilas Tomit y no Oilas Reio. Es la verdad que trajimos en Omud Aleph. Rabbi Akiva, ya dijimos, Rabbi Akiva también ya dijimos, que Rabbi Akiva dijo, Korbo Beshuv lo Posco, que el Oilas asuyó Bersina es que se trajo el Korban Tomit y después ya no se interrumpió. Rabbi Yosef Aglili y Rabbi Yosef Aglili de Tania, Rabbi Yosef Aglili Oimer, Sholosh mitzvot nitzavu Israel v'aloi som lo regel. Hay 3 mitzvos que le ordenaron a Israel cuando subieron al regel. ¿Cuáles son las 3 mitzvos que le ordenaron a Israel cuando subieron al regel? Reío, vejagigo, vesimjo. Entonces, son las 3 mitzvos. Son los 3 corbones que tenemos que hacer cuando subimos al regel. Hoy las reío, shalme jagigo y shalme simjo. Continúa la braise. Yesh bereío shen beshneim. Hay una, se puede decir, una maile, una ventaja del reío que no tienen jagigo y simje. Veyesh bejagigo, hay una ventaja que tiene el jagigo shein beshneim, que no tiene el reío y el simje. Y yesh basimjo, hay como una ventaja que tiene el shalme y simje shein beshneim, que no tiene el reío y el jagigo. ¿Cuáles son esas ventajas? Yesh bereío shen beshneim, la ventaja del korban reío que no tienen los otros dos. Se reyó lo legavoa, que el reío se quema completamente. El shalme y simjo y el shalme jagigo son shlomim que no se queman completamente. Más en bishneim, que son korban shlomim, que los bailim se lo comen. Yesh bejagigo mashen bishneim. Hay la ventaja del jagigo que son los otros dos. She jagigo yesh no livnei adibur. Eso es lo que nos interesa. Que el jagigo se trajo antes de Matan Toire. Pero hoy la reío no se trajo antes de Matan Toire. Y hoy la Shlomim y Shalmei Simcho tampoco. Entonces, aquí es donde vemos claramente que copia Rabbi Yossi Aglili, que el Shalmei, que el hoy las reío no se trajo antes de Matan Toire. Si no trajo hoy las reío, la fuerza era hoy las Tomit. Entonces, aquí es donde vemos Rabbi Yossi Aglili, que el que se trajo antes de Matan Toire era Tomit y no reío. Así que en Bishneim, Yesh Besimcho Hashem Bishneim, y la ventaja tiene el Shalme y Simcho que no tienen los otros dos. Shasimcho neged vanoshim venoshim. El Shalme y Simcho se aplica también a hombres y también a mujeres. Así que en Bishneim, pero el Hagigo y el Reío únicamente hombres y no mujeres. ¿Ok? Pregunta la Gemora. Sale de acuerdo con lo que dijimos anteriormente, que Rabbi Shmuel, él opina como Beit Shammai, que el oilo que se trajo es oilas reío, porque si fuera oilas tomit, no tiene sentido que al principio se traían los tomit
sin Nefesh Benituach, y después empezó a traer con Nefesh Benituach, ¿correcto? Dice la Gemara, ve Rabbi Shmuel Maitamos Kamuk Madleke Beit Shammai. ¿Cuál es el motivo que tú estás diciendo que Rabbi Shmuel opina como Beit Shammai? Generalmente sabemos, Beit Shammai y Beit Hillel, la lógica era como Beit Hillel. Entonces, tú estás saliendo que tú me estás diciendo que Rabbi Shmuel opina, Shelo la lógica como Beit Shammai, que el corbón que se trajo es él, hoy las reyo. ¿Por qué me estás diciendo que Beit Shammai, que Rabbi Shmuel opina como Beit Shammai, Shelo la lógica? ¿Qué me dijiste tú? De Isa al Kadato, porque sí te va a subir a la mente. Hoy los escribís sobre la misma de la Somitabe. Mi camida, mi corolobo y Efshet Benituach. Todo tu motivo de decir que Rabbi Shmuel opina como Beit Shammai es porque no tiene sentido que el Korban Tomid al principio se traía de una manera y después se traía de una manera diferente, ¿correcto? Dice, eso que estás diciendo no es verdad. ¿Cómo es posible que sí se traía de una manera y cuando se dieron los detalles se empezó a traer de otra manera? ¿Cómo sabes que sí es posible que haya cambiado? Rabbi Yossi Aglili, porque sabemos Rabbi Yossi Aglili, de Omar, hoy los escribe Israel Almidor de las Tomitabe, Rabbi Yossi Aglili es uno de los, el tercero que trajimos anteriormente, que el hoy lo que se trajo era hoy las Tomit, ¿correcto? De Tanya, Rabbi Yossi Aglili, hoy los escribe Israel Almidor, Eino Teuno Efshes Benituach, Lefiche en Efshes Benituach, Elo, Mioel Moed ve Eilech. ¿Y qué dijo Rabbi Yossi Aglili? Hoy lo que trajeron Israel en el Mitzvor no requería Efshes Benituach, porque Efshes Benituach se empezó a aplicar del Oel Moed en adelante. Entonces, ¿qué es lo que vemos de acuerdo con la ciudad de Rabbi Yossi Aglili? Que sí cambió el procedimiento. De Rabbi Yossi Aglili vemos que en realidad el colmo que se trajo en Sinai sí era un Oil Astomit y se trajo sin Efshes Benituach. Y únicamente a partir del Oel Moed se empezó a hacer Efshes Benituach. Entonces vemos que sí es posible que haya cambiado el procedimiento. Entonces, igual que encontramos con Rabbi Yossi Aglili que cambió el procedimiento, entonces es posible decir que Rabbi Shmuel también opina que cambió el procedimiento. Toda tu raya que Rabbi Shmuel opina que era las reíó es porque si fuera de las Tomid tuvo que cambiar el procedimiento y no tiene lógica que haya cambiado el procedimiento. Dice que no, vemos de Rabbi Yossi Aglili que sí pudo cambiar el procedimiento. Entonces, Rabbi Shmuel en realidad lo pasamos al bando de las Tomid. Y Sami Mikan Rabbi Shmuel y quita a Rabbi Shmuel de la lista de los que dicen no las reyo. En realidad Rabbi Shmuel opina que es hoy las Tomid y aunque originalmente todavía no habían dado los detalles, se traía sin Efshes Benituach, después de Olmoed se cambió el procedimiento y se empezó a traer con Efshes Benituach. Ok. Y eso es también para el Tomid, ¿verdad? ¿Qué? Eso es para el Tomid y para el Reí. Sí, el reío nunca nos molestó que cambió el procedimiento, Correcto. porque el reío de por sí no era un corban normal, no era regel. El tomit, que ya era parte de una obligación, ahí es donde nos molestó que cambió el procedimiento. Pero la mascota de la Gamora es con que te moleste, puede cambiar el procedimiento. Es lo que vemos con Rabbi Yossi Aglili. Entonces, igual que con Rabbi Yossi Aglili es que cambió el procedimiento, preferimos decir que Rabbi Shmuel también empezó en las tomit y también cambió el procedimiento. Ok, entonces nada más 2 minutitos más ya para acabar el daf bien. Voy a Rafjisto. Ahorita vamos a pasar al pozo que trajimos anteriormente. Ay, Krae Hiksif. ¿Cómo leemos el pozo? El pozo, ¿cómo dice el pozo? Vaishlaches Narei Bnei Israel. Mandó a los hijos de Bnei Israel. Vayalu Olot. El pozo dice vaya y trajeron corbanos oilois. Dice la Gemore. Esos oilos eran kvasim. Kvasim no es parte del pozo. Si vayalu, el pozo dice vayalu oilois, vaisvejus vochem shtomim Hashem porim. Entonces, que estos corbanos oilos que trajeron, ¿qué animal eran? Eran kvasim. Y eran carneros. Y después cuando el pozo dice porim, se está refiriendo únicamente a los shlomim. O Dilma, o tal vez, iri veiri porim abu. O a lo mejor también los oilos y también los shlomim eran toros. ¿Sí? Está clara la pregunta. El pozo dice que trajeron oilos y shlomim toros. La palabra toros se está refiriendo dafka a los shlomim, pero los oilos eran borregos, carneros. ¿O no? O la palabra toros se está refiriendo a también los oilos y también los shlomim. Pregunta la Gemara de la manera nafkemine. ¿Cuál es la nafkemine? Ya. Lo que pasó, pasó. ¿Sí? Ya. No aprendemos ninguna lógica aquí.
Ok, trajeron toros bien, trajeron borregos también, que no hay ninguna lógica que nos hace a nosotros si diferencias trajeron hoy en borregos o toros. ¿Qué? ¿Porque cambió? Sí, sí. Pregunta a la cámara, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que trajeron? De por sí no estamos aprendiendo de ahí a hoy en día. Hoy en día seguro el oilo es borrego. Entonces, ¿qué diferencia te hace con el animal trajeron? Marzut Omar le pisuk teomim. La nafkemine es cómo leer la toire. Ponemos una esnachto después de la palabra oilois. Leemos el pozo casi. Hay dos maneras de leer el pozo, que escuchen la diferencia. El pozo dice... וישלח את נערי בני ישראל ויעלו אוילויס, coma, ויזבחו זבחים שלומים להשם פורים. Esa es una manera de leer el posuk. O otra manera de leer el posuk sería וישלח את נערי בני ישראל ויעלו אוילויס ויזבחו זבחים שלומים להשם פורים. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ponemos en la palabra oilois, ¿ponemos una coma o no ponemos una coma? ¿Cómo leer el pozo? Es la diferencia. Si trajeron kvosim, entonces se pone una coma. Si la palabra porim se está refiriendo también al principio del pozo, no ponemos una stachto, no ponemos una coma. Esa es la diferencia. Entonces, dice acá, Aja, Brede, Robo, Omar, le oime, otra nafkemine es. Entonces, una nafkemine se trajeron toros o borregos. ¿Cómo leer el pozo? ¿Ponemos una coma o no ponemos una coma? La baja, pero Omar, otra nafkemine, le oimer, la nafkemine, una persona dice, haré olay, oilo, que oilo si escribo Israel va mismo. Una persona dice, yo voy a traer un corvo, no oilo como el que trajeron de Israel en el desierto. ¿Qué tiene que traer? De los dos. Es una duda. Sí, si eran borregos, tiene que traer borregos. Si eran toros, tiene que traer toros. Por Imokrosimab, ahí es donde no hace diferencia. Como no se sabe. Como es raro, a lo mejor tenga que traer los dos. Y la cámara de Teiko. Esto queda en duda si es de que trajeron Porim o trajeron Kvosim. Aunque aquí la cámara trae Teiko, aquí viendo el Humesh, me di cuenta de que si hay un Esnachtó, por lo tanto la manera que tenemos el Pisuk Tamim es de que trajeron Kvosim. Porque tenemos la coma. Los toros, ¿para qué?